En este vídeo vamos a ver qué es y cómo funciona la función lambda en Excel. La función lambda es una función relativamente nueva, actualmente solamente disponible para los usuarios de Office 365. Esta función es una función muy especial debido a que nos sirve para crear otras funciones. Vamos a ver un ejemplo. Si yo habitualmente necesito calcular la hipotenusa de ángulos rectángulos como los que están aquí en pantalla, pues la hipotenusa sería este lado rojo, el que tiene la H, mientras que los dos lados que corresponden al lado rectángulo, que se llaman también catetos, pues serían el lado A y el lado B. Si yo necesito calcular la hipotenusa, pues tendría que utilizar esta función, que sería la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Pero podría utilizar una función propia, por ejemplo, la función hipotenusa. Voy a escribir y vemos que aquí está la función hipotenusa. Me pide dos argumentos, el lado A y el lado B. Pues si el lado A es este, por ejemplo, el 4, y el lado B sería el que está al lado, pues si cierro el paréntesis, me indica que la hipotenusa es 5. Aquí tenemos la función que he utilizado, hipotenusa, y entre paréntesis los dos lados. Pero como podéis comprobar, esta función no existe en Excel. Esta función la he creado yo con la función lambda. Vamos a ver cómo utilizar esta función. La función lambda es una función lógica de Excel que nos permite crear funciones personalizadas y reutilizables sin necesidad de emplear ningún tipo de código. Combinando esta función con el administrador de nombres, podemos crear funciones propias que reciben variables y realizan cálculos de una forma transparente para el usuario. Como ya he comentado, esta función en la actualidad solamente está disponible para los usuarios de Office 365. La sintaxis de la función lambda es la que vemos en pantalla. Se escribiría lambda y entre paréntesis, primero tenemos que indicar los parámetros, se separan con punto y coma o con coma según el tipo de Excel que tengamos, normalmente punto y coma, y por último el cálculo que se realiza. Esto que parece un poco complicado lo vamos a ver a continuación y veremos que no es nada complicado de utilizar. Los parámetros son los valores o las variables que queremos pasar a la función, como referencia de celdas, cadenas o números, y se pueden especificar hasta 253 parámetros. Mientras que el cálculo es la fórmula que queremos ejecutar o devolver como resultado de la función. Este siempre debe ser el último argumento y debe devolver un resultado. Si siempre seguimos unos pasos, será muy sencillo utilizar lambda. Los pasos a realizar serían siempre los mismos. Primero, probar la fórmula de una forma tradicional. De esa forma podemos comprobar que el resultado se ejecuta de una forma correcta. Y además nos servirá para detectar cuántas variables o cuántos parámetros tiene la función lambda. Después, como segundo paso, tenemos que crear la función lambda, lo que será muy sencillo si ya tenemos creada primero la fórmula inicial. A continuación, lo probaremos introduciendo algunas variables, para ver que nos da un resultado correcto. Por último, agregamos la función lambda al administrador de nombres. De esa forma, le daríamos un nombre significativo a la función lambda, siendo además aconsejable incluir una descripción de la función. Todo esto, que parece difícil de entender, será muy sencillo si seguimos todos los pasos con un ejemplo. Vamos a seguir, por ejemplo, este ejemplo. Vamos a ver cómo crear una función personalizada para el cálculo de la hipotenusa de los ángulos rectángulos. Como vemos aquí, tenemos un triángulo rectángulo. Y aquí arriba vemos el teorema de Pitágoras, que indica que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Despejando la hipotenusa vemos que h, o la longitud de la línea roja, sería igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Si consideramos que a es igual a 4 y b es igual a 3, vamos a calcular la hipotenusa. Y vamos a hacerlo utilizándolo con una fórmula normal, una fórmula que no sea lambda. Sería igual a raíz y sería el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado. Cierro el paréntesis y vemos que nos da 5. Aquí en la columna G indico cuál es la fórmula que hemos utilizado. Esta sería una fórmula tradicional para calcular la hipotenusa. Imaginaros que nosotros utilizamos habitualmente la hipotenusa y no queremos utilizar este tipo de fórmula cada vez que hacemos el cálculo. Pues podemos utilizar la función lambda. Para ello vamos a crear ahora una fórmula utilizando lambda. Como vemos de nuevo en la sintaxis de lambda, primero tenemos que saber cuántos parámetros tenemos.
Si nos fijamos en la fórmula utilizada, vemos que hay dos parámetros o variables. Dos variables que tenemos que indicarle para que nos pueda hacer el cálculo, que sería el lado A, que en este caso está referenciado a la celda D4, y el lado B, que está referenciado a la celda E4. Así que tenemos dos parámetros, y el cálculo que tenemos que realizar es el que se desprende de la fórmula utilizada aquí. Pues vamos a ver cómo se haría. Escribimos lambda igual a lambda, y ahora tengo que indicar el primer parámetro. El primer parámetro le podemos dar un nombre significativo que a nosotros nos interese. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar A, dado que se corresponde con el lado A. Separo con punto y coma, y el segundo parámetro pues va a ser B. Si ahora separo con punto y coma, lo último que me queda es indicar el cálculo. El cálculo sería el que tenemos aquí de raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Y cierro el paréntesis. Ahora cierro el paréntesis de la función lambda. Pues esta es la función lambda. Recopilando, tenemos dos parámetros, A y B, y el cálculo que tiene que hacer utilizando esos dos parámetros es obtener la raíz de la suma de los cuadrados de ambos. Si le doy a intro, me da un error de cálculo. ¿Por qué es debido? Porque aquí tengo creada la función lambda, pero no le tengo indicado cuáles son los parámetros, por lo que no puede hacer ningún cálculo. No le hemos indicado qué es A y qué es B. Sin embargo, en principio, esta función está correcta. Así que vamos a probar la fórmula lambda insertando los parámetros. Para insertar los parámetros en una fórmula lambda, vamos a copiar toda la fórmula de nuevo aquí abajo para que lo tengamos aquí aparte. Nos da el mismo error, lógicamente, pero para insertar los parámetros lo podemos hacer a continuación con un paréntesis. Le indico que A es, por ejemplo, 4 y que B es 3, igual que en el ejemplo. Si cierro el paréntesis, ahora sí me realiza el cálculo. Insertando de esta forma los parámetros, yo puedo comprobar que la función lambda funciona correctamente. La función lambda es esta que tenemos aquí arriba, no la de abajo en la que le estamos indicando dos parámetros para incluirlos. Igual que hemos insertado los parámetros de esta forma, con los números podemos hacer la referencia a las celdas. Por ejemplo, el 4 sería este y el lado B sería este. Obtenemos exactamente el mismo resultado. Así que esta es la función lambda y vemos que funciona correctamente. Ahora diréis, ¿y para qué sirve todo este jaleo cuando es mucho más fácil utilizar la fórmula inicial? Pues ahora lo veremos, porque le podemos asignar un nombre específico a la fórmula con la función lambda y será mucho más fácil de entender. Lo mejor que tiene lambda es que una vez que hemos creado la función le podemos dar un nombre significativo a esa función, utilizando para ello el administrador de nombres. Vamos a hacerlo. Ya os digo que la función lambda es esta, no en la que se incluyen los parámetros. Lo copio y ahora me iría al administrador de nombres, que está en la pestaña Fórmulas. Administrador de nombres, le doy a Nuevo. Arriba podemos indicar el nombre a la función que nosotros queramos. Por ejemplo, yo le voy a dejar hipotenusa. Quiero que esta función sea una función específica para este libro. Y queremos que se refiera, y aquí incluyo la función lambda que hemos calculado. En comentario es muy aconsejable indicar para qué sirve y cuáles son los parámetros, porque eso lo vamos a ver luego. Le voy a indicar, por ejemplo, calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Parámetros A igual lado de un cateto. B igual lado del segundo cateto. Como sabéis, cateto son cada uno de los lados del ángulo rectángulo. Si ahora le doy a aceptar, ya tenemos creado aquí el nuevo nombre. Le damos a cerrar y ahora fijaros que esto es lo mejor que tiene lambda, y es que yo puedo utilizar a partir de ahora siempre la función hipotenusa. Si yo empiezo a escribir hipotenusa, me aparece aquí y me indica lo que yo he escrito aquí en el comentario. Calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo. El parámetro A es el igual al lado de un cateto y B el del segundo. Fijaros que funciona igual que cualquier otra función. La elijo y me pide ahora que le indique cuál es A y cuál es B. Pues A sería esta celda y B sería la que tenemos aquí arriba.
cierro el paréntesis y vemos que utilizando la función hipotenusa es mucho más sencillo de utilizar una fórmula. Además, cuanto más compleja sea la fórmula original, más útil resulta utilizar la función lambda para crear una función alternativa. Aquí, por ejemplo, tenemos una función mucho más compleja porque sirve para calcular la cuota de un impuesto a partir de una base imponible. Aquí se paga el impuesto en función de tramos. Si, por ejemplo, una persona gana 50.000, tendría que pagar 4.362,75 y lo que sobrepasa de 35.200 hasta los 50.000, a eso se le aplica un 18,5%. La fórmula que yo he utilizado para hacer el cálculo de la cuota sería esta que tenemos aquí en la barra de fórmulas. Es una función psi anidada. En función del tramo en el que nos encontremos, pues será una cantidad más el porcentaje de lo que exceda. Veis que es una fórmula muy enrevesada, tendría que escribir esta fórmula cada vez. Imaginaros que vosotros estáis trabajando en una asesoría en la que tenéis que hacer el cálculo de la cuota habitualmente. Sería muy engorroso escribir esta fórmula cada vez que la utilicemos. Sería mucho más cómodo utilizar una función personalizada que nos sirva para calcular la cuota. Además, si nos fijamos, aquí solamente hay una variable. Lo único que importa es la base imponible. Todo lo demás es una fórmula fija. Con lo cual, la función lambda tendría solamente un parámetro. El cálculo que va a realizar la función lambda es este de aquí, así que lo vamos a copiar. Y ahora vamos a crear la función lambda. Sería igual a lambda. El parámetro, aquí solo hay un parámetro, una variable que es la base imponible. Vamos a llamarla, por ejemplo, bimp, de base imponible. Y el cálculo es el que hemos copiado de toda la función psi anidada que tenemos. Cerramos el paréntesis de lambda y tenemos que cambiar las celdas que están aquí referenciadas por el parámetro que hemos creado. En lugar de B13 vamos a poner siempre el nombre del parámetro que hemos creado, dado que nosotros queremos que esto sea una función que nos sirva en cualquier caso, no solamente para este. Cada vez que veamos el parámetro dentro de la función, lo sustituimos. Creo que no me dejo ninguno. Si ahora le doy a intro, vemos que nos da el error de cálculo. Esto es buena señal, dado que ya sabéis que el error se produce porque no le hemos definido qué es bimp, qué es el parámetro ese, cuánto es el valor del mismo. Si yo le indico aquí ahora que el valor de ese parámetro es igual a lo que pone aquí en la celda B13, lo tengo que indicar al final en un paréntesis, le doy a intro y nos da el mismo resultado. Esto significa que funciona correctamente. Con lo que podemos copiar todo esto para utilizarlo en el administrador de nombres. Le doy a Control C de copiar y me iría al administrador de nombres. Le voy a asignar un nombre. Tenemos aquí el de hipotenusa de antes, pues vamos a crear uno nuevo que se llama cuota impuesto. La fórmula sería toda la que tenemos aquí creada. Ya os digo que no tenéis que incluir el parámetro, solamente la fórmula lambda. Y en comentario vamos a indicar aquí, calcula la cuota íntegra según la base imponible. Parámetro bimp igual a base imponible. Es muy importante que lo describamos lo mejor posible, dado que esto nos sirve para entender cómo tenemos que utilizar la fórmula. Le damos a aceptar, vemos que nos crea cuota impuesto, le damos a cerrar. Y ahora cada vez, voy a borrar aquí, cada vez que yo quiero hacer el cálculo de este impuesto, me situaría aquí y llamaría la función cuota impuesto, que es la que acabamos de crear. Y lo único que nos pide es la base imponible. La señalamos, le damos a cerrar paréntesis y vemos que funciona correctamente, y con esta simple fórmula que tenemos aquí arriba sustituimos lo que teníamos de una forma original, que es esta tan laboriosa. Como veis, la función lambda es una función muy especial que nos va a permitir ahorrar muchísimo tiempo cuando utilizamos una función más o menos compleja habitualmente. Además, en posteriores vídeos vamos a ver muchas más posibilidades que nos ofrece esta función, por lo que os animo a suscribiros al canal para no perderos los siguientes vídeos.
Espero que os haya gustado la explicación que os he dado de esta nueva función. Si es así, os animo a darle al like al vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.